Tener identidad del reino es aprender a que somos parte del reino de Dios, de la familia de Dios. Tenemos un privilegio muy grande. Mi comportamiento está mostrando a Dios a través de mi vida. ¿Me está entendiendo? Entonces, si yo quiero saber cómo estoy, cómo ando, tengo que chequear estas cosas en mi vida. A ver, si tengo visión apostólica o ya la perdí hace rato. Estoy viendo cómo me conviene. ¿Estoy teniendo identidad del reino? ¿Estoy teniendo actitud de servicio? ¿Soy capaz? Porque hay algunos que acá en la iglesia por ahí sirven y ponen el asiento y sirven la gaseosa y todo lo demás, y capaz que en la casa no. Sería feo, ¿verdad? Entonces la actitud de servicio, constante actitud de servicio, es algo que a Dios le agrada, porque Dios dice que mayor es quien nos sirve. Y no el servido, sino el que sirve. ¿Y sabes por qué? Porque cuando servís te pareces a Jesucristo. Porque Cristo, siendo Rey y Señor, vino a servir y no a ser servido. ¿Me estás entendiendo? Entonces yo tengo que ir chequeando mi vida. El diseño me sirve para chequear mi vida, para saber cómo estoy, en qué cosas ando mal y cómo corregirme. Y las tres cosas que tenemos que hacer. ¿Sí? Ejercer autoridad. ¿Estás ejerciendo autoridad? ¿Cómo pasa en el mundo espiritual? ¿Estás ejerciendo autoridad? ¿Estás diciéndole al diablo, ojo, conmigo no te metas? ¿O sencillamente vos estás dejando que pasen las cosas? ¿Me estás entendiendo? Entonces, esta es otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta: ejercer autoridad, transmitir el Evangelio. ¿Estás transmitiendo el Evangelio? ¿Estás hablando de Jesucristo? ¿O te estás quedando callado? Hoy vamos a empezar con este tema, ¿sí? Así que yo les pido y oro al Señor que este tema despierte en todos nosotros aquel denuedo que había en los primeros apóstoles. Amén. De tal manera que produzcamos no un cambio en nosotros solamente, sino un cambio en nuestra sociedad, en nuestro Tafí viejo. Amén. Dígame un amén con más ganas. Bueno, ahí ya me da ganas de hablarle de transmitir el Evangelio. Entonces, si usted está anotando, anote transmitir el Evangelio 1, ¿sí? Hoy comenzamos con este tema. Hemos hablado sobre este tema en el mes de abril de este año, pero tocando el tema de identidad del reino. Hablamos de que transmitimos el Evangelio con nuestra identidad. No sé si se acordará, después usted lo puede repasar en sus apuntes. Pero hoy vamos a comenzar a desarrollarlo de una manera más profunda y esperamos que, como les decía recién, se produzcan grandes cambios, no solo en nosotros, sino en nuestra sociedad. ¿Me está entendiendo? ¿No le parece que sería bueno que Dios nos mire para producir cambios grandes en nuestra sociedad, cambios que traigan bendición a la gente que nos rodea, a la familia que nos rodea? ¿No le parece? Pues Dios lo quiere hacer, pero está esperando que nosotros podamos decirle amén a este desafío de nuestro Dios. Transmitir el Evangelio es algo que trae bendición a los pueblos. Diga conmigo, bendición a los pueblos. Transmitir el Evangelio es algo que trae bendición a los pueblos. Desde que Jesucristo dejó y confió en la iglesia esta tarea de transmitir el Evangelio, trajo bendición a los pueblos. Si usted se pone a hacer un estudio más profundo, que no es el caso en esta oportunidad, pero si usted estudia la historia, se dará cuenta de los grandes cambios que produjo este mensaje tan pequeñito, pero tan poderoso del Evangelio de Jesús, de la gracia de Dios sobre los pueblos, como este Evangelio del amor de Dios fue socavando los cimientos de un imperio tan tremendo y tan nefasto como el Imperio Romano. Este Evangelio produjo grandes cambios en las sociedades. Si usted lee ¿usted leyó alguna vez la carta del apóstol Pablo a Filemón? Léala, porque esa carta está escrita en un contexto donde la esclavitud era lo normal. Y allí Pablo justamente está encomendando a un esclavo que se había escapado a su amo, que se llamaba Filemón. Y le está diciendo a Filemón: yo quiero que lo recibas como un hijo mío, porque es tu hermano. Y así la palabra de Dios el Evangelio de Jesucristo fue produciendo grandes cambios. Nunca el Evangelio dijo no a la esclavitud,
Pero al decir sí al amor, la esclavitud poco a poco fue perdiendo vigencia. ¿Me está entendiendo? Y así, en la medida que el Evangelio ha ido creciendo, ha ido produciendo cambios significativos en las historias. Pero como vamos a ver ahora, con un pasaje de la Biblia, vamos a entender lo que sucede cuando la iglesia se calla. Si queremos entender lo que pasa cuando transmitimos el Evangelio y lo que pasa cuando no transmitimos el Evangelio, abra su Biblia en Juan capítulo 10, versículo 10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. ¿Quién está hablando acá? Jesús. Yo, Jesucristo, he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Este mismo pasaje de la Biblia, yo se lo voy a leer en otra versión, que es la versión de la Biblia del lenguaje sencillo. Mire cómo dice: cuando el ladrón llega, se dedica a robar, matar y destruir. Yo he venido para que todos ustedes tengan vida y para que la vivan plenamente. Mire usted qué maravilloso y qué sencillo que está explicado. Dos clases de vidas. Una vida que se manifiesta cuando el ladrón llega y una vida que se manifiesta cuando Cristo llega. Cuando la iglesia comenzó a predicar el Evangelio de Jesucristo, empezó a manifestarse lo que Jesucristo vino a traer a la tierra: vida en abundancia. Ahora yo les pregunto, ¿qué pasa cuando la iglesia se calla? Y cuando digo la iglesia, estoy hablando de cada uno de nosotros. ¿Qué pasa cuando cada uno de nosotros dejamos de hablar de Jesús? Crece esto otro. Crece la muerte, crece el robo, las pérdidas y crece la destrucción. ¿Me está entendiendo? Entonces nosotros como iglesia de Cristo somos responsables de la calidad de vida de nuestra sociedad. ¿Cuántos se quejan de la inseguridad? Hace unos domingos atrás, o creo que fue en una vigilia el mes pasado, ¿verdad? Sí. En la vigilia sufrimos el robo en uno de los autos. Y esa inseguridad, ¿por qué crece? ¿Por qué nos pasan estas cosas? ¿Será que hemos dejado de hablar de Jesucristo como tenemos que hablar? Mire, es sencillo. Cuando el ladrón llega, ¿qué pasa? Se dedica a robar, a matar y destruir. Cuando en la vida de nuestra sociedad encontramos robo, muerte y destrucción, es porque está prevaleciendo las tinieblas sobre la sociedad. Pero cuando en una sociedad hay vida y hay una plenitud de vida, es porque está prevaleciendo Jesucristo. Ahora póngalo en su vida. Cuando en su vida, en su familia, hay pérdidas, hay destrucción, hay robos, hay muerte, es porque está prevaleciendo las tinieblas. ¿Me está entendiendo? Entonces, ¿cómo hago para que esto no prevalezca? Pues eso es lo que vamos a aprender esta noche. Amén. Dejar de predicar el Evangelio hace que la obra del diablo crezca, ya sea en la familia, ya sea en la sociedad en general, ya sea en una misma iglesia. Cuando la iglesia se queda callada, permite que el robo, la muerte y la destrucción prevalezcan. Mire lo que dice 1 de Juan 5:19. Búsquelo. Dice así: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está, ¿cómo dice? Bajo el maligno. El mundo entero está bajo el maligno. La iglesia de Jesucristo es el ámbito donde Dios se mueve, donde el poder de Dios se desarrolla, donde las buenas nuevas son anunciadas. Pero donde no está la iglesia de Cristo, allí el poder del maligno crece. Cuando en una sociedad la iglesia comienza a accionar, entonces comienza a retroceder las tinieblas. Y el accionar de la iglesia no es el trabajo social de la iglesia.
Escuche bien, se lo voy a decir de nuevo, el accionar de la iglesia no es el trabajo social de la iglesia. Con esto no estoy diciendo que la iglesia no tenga que tener un trabajo social, hace falta y es bueno. Las iglesias siempre se han caracterizado, las iglesias evangélicas, por el desarrollo de actividades sociales que bendicen a la sociedad, valga la redundancia. Pero el trabajo central de la iglesia es la prédica del evangelio. Cuando la iglesia predica el evangelio, las tinieblas sí o sí tienen que retroceder. ¿Por qué? Porque estamos inmersos en un mundo bajo el poder del maligno. Ahora, ¿usted ve el poder del maligno en el mundo? ¿En qué cosas ve usted que el mundo está bajo el poder del maligno? En la violencia, en las guerras, ¿en qué otras cosas más? En las drogas, sí, la inmoralidad, ¿cuántas cosas más hay que nos muestran al maligno? Ahora, ¿ustedes creen que el maligno con la iglesia no se mete? Sí. Sí se mete. Ahora, el tema es tener la sabiduría del diablo, ¿verdad? Uno dice, la guerra, y no, esto es algo del diablo, ¿verdad? La violencia es algo del diablo, ¿verdad? Pero la mentira, a pesar de que la palabra de Dios dice que es algo diabólico y que está engendrada por el mismo Satanás, muchos de nosotros la practicamos y no nos damos cuenta que estamos favoreciendo este reino de maldad que es el diablo. La falsedad, el mostrar una cosa y ser de otra manera. ¿Qué le parece? También son cosas diabólicas. Ahora, cuando yo lo dejo entrar al diablo en mi casa, a través de una mentira, a través de una falsedad, a través de cosas que no son tan malas, ¿sí? Un chismecito, una habladuría. Cuando yo lo dejo entrar en mi casa a Satanás, ¿qué le parece que Satanás va a hacer en mi casa? Lo primero que va a hacer es esconderse para que usted no lo note. Porque si usted nota que está el diablo en su casa, ¿qué va a hacer? Pastor, ayúdenos, ¿verdad? Y entonces el diablo, allí escondido en su casa, va a empezar a articular distintas cosas para traer estas tres terribles situaciones por las que pasa el ser humano: el robo, la destrucción y la muerte. ¿Me está entendiendo? Pero de tal manera que usted de pronto es robado y no se da cuenta que es algo diabólico. Al contrario, dice, no, gloria a Dios, este es una prueba de Dios, yo voy a prevalecer. Y no era una prueba de Dios, era el diablo que te estaba robando. De pronto se te destruye algo en el hogar. Y uno dice, no, es que el Señor me está capacitando para que yo... No te está capacitando el Señor. Es que lo dejaste entrar a Satanás en tu casa. Y como lo dejaste entrar, te está destruyendo. ¿Me están comprendiendo? De pronto empiezan a morirse muchas cosas que antes estaban en la casa. ¿Verdad? Segunda de Corintios 4, 3 al 4. Dice así la palabra de Dios: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales, aquí está hablando de los que se pierden. ¿Usted quiere ser de los que se pierden o de los que se salvan? Piense bien, porque aquí va a decir cómo son los que se pierden. Escuchen. En los cuales, versículo 4, 2 de Corintios 4, en los cuales el Dios de este siglo, note que Dios está escrito con minúscula, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Aquí está hablando de una obra tremenda, diabólica, que está sucediendo alrededor nuestro y que puede pasar en tu vida. El propósito del diablo es cegar el entendimiento. Cegar el entendimiento. Cuando uno está
compartiendo o acompañando el crecimiento de los hijos, algo que me parece hasta como milagroso, es cuando los chicos empiezan a leer. Porque cuando uno les habla y les dice, mira, esta es la A, y suena A, y ellos no logran, aunque saben decir A, pero no logran relacionarla con la palabra. Pero cuando ya comienzan a relacionar con esa letra y comienzan a unir con la M y dicen, esto significa ma, y eso es un milagro, algo precioso, ¿está entendiendo? Pero antes que eso suceda, su entendimiento está cegado. ¿Entiende lo que es tener el entendimiento cegado? Ellos ven las letras, pero no logran descifrar lo que dice allí. ¿Están entendiendo? Por eso los niños ven que dice peligro, pero no lo leen, no entienden. Pero cuando una maestra se toma el trabajo de enseñarles, qué maravilloso es, porque la maestra lo que está haciendo es sacándole el velo de su cabecita para que comience a leer. Y uno como papá se siente tan contento cuando llega tu hijo o tu hija con una lectura, aunque sea chiquitita, y ellos pueden saber y relacionar las letras con las palabras que usamos. ¿Me está entendiendo? Bueno, eso es lo que hace el diablo. Ciega el entendimiento. Es decir, uno le dice a los jóvenes, miren, esto no te conviene, pero no lo entienden. Uno les dice a los matrimonios, miren, esto es la voluntad de Dios, pero no lo entienden. Uno le dice a los novios, esto es lo que Dios quiere, esto te va a hacer mal, esto te va a hacer bien, y no lo entienden, porque tienen, ¿qué cosa? Cegado el entendimiento, porque no quiere el enemigo que la luz del Evangelio de Jesucristo resplandezca tu mente. Entonces, si vos querés, como yo quiero, transmitir el Evangelio, necesitas tener el Evangelio. Pero yo quiero partir de cero, ¿sí? De cero. Vamos a pensar que todos nosotros tenemos el entendimiento entenebrecido, cegado. Yo quiero enseñarles esta noche cómo podemos sacarnos esas tinieblas que pueden estar en nosotros. ¿Me está entendiendo? Pueden haber tinieblas que no nos dejan ver. Es más, estoy seguro que cuando hablamos de este tema y cuando dijimos vamos a transmitir, muchos de ustedes tienen un no bien grande allí y dicen, no, yo no pienso andar hablando de Cristo, no, yo no quiero estar compartiendo, tengo vergüenza de hablar, no quiero, no debe haber otra manera para poder identificarme con Cristo. Bueno, mire, ¿sabe por qué le pasa esto? Porque usted tiene cegado su entendimiento. Porque si usted entendiera lo maravilloso que es el mensaje que usted lleva dentro, estoy seguro que no dejaría de hablar de Jesús. ¿Me está comprendiendo? Así que yo le propongo que en esta noche todos juntos podamos empezar de cero en este propósito de transmitir el Evangelio. ¿Qué le parece? ¿Sí? Empezamos de cero. Vamos a pensar en que el Dios de este siglo, ¿sí? El maligno que está sobre este mundo nos ha cegado y nosotros tenemos que sacarnos todo esto en el poder de Jesucristo. ¿Hay algo que Dios nos dice con respecto a esto? Pues sí, fíjese, abra su Biblia en la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Busque allí la carta del apóstol Pablo a los Efesios. ¿Ya lo tiene? Capítulo 6, versículo 10. Mire lo que dice. Por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor. Los espero, así lo buscan todos. Veo que algunos todavía están buscando. Busque Efesios 6:10.
Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Aquí viene lo primero que tiene que pasar en su vida. Si usted quiere ser libre de toda ceguera espiritual, usted se tiene que fortalecer en Dios. El fortalecernos en Dios pasa por la comunión que mantenemos con Dios a través de la lectura de la Biblia, el estudio de la Biblia, ¿sí? Pero no el estudio como yo estudio un manual del colegio, un manual de la facultad, un libro de la universidad, sino el estudio de la Biblia buscando la voluntad de Dios para mi vida. ¿Me está entendiendo? Es decir, que Dios me hable a través de la Biblia, porque esto produce un fortalecimiento espiritual. Lo segundo que nos fortalece espiritualmente es la oración. Pero no la oración de que yo pido y yo pido, aunque sí, el Señor dice que por nada estemos afanosos, sino que le pidamos con acción de gracia. Es decir, bueno, pídale todo lo que le tiene que pedir, pero también hable con Dios. Hable de su vida. A Dios le interesa saber qué piensa usted, cómo se comporta o cuáles son sus luchas cuando está en la casa, cuando está fuera de la casa, cuando está en su trabajo. Hable con Dios. Eso fortalece su corazón, fortalece su interior. ¿Me está entendiendo? En tercer lugar, nos fortalece el ayuno. El ayunar para pasar un tiempo con Dios y estar con el Señor trae mucha bendición a la vida. Pero hablando del ayuno, y simplemente hago un paréntesis, ayunar no pasa solo por dejar de comer. Hay mucha gente que deja de comer, sí, pero sigue en su vida normal, y eso no trae una comunión más íntima con Dios. ¿Me está entendiendo? Es decir, es mucho más productivo que usted deje de comer 3 horas y esas 3 horas esté con el Señor, a que deje de comer 24 horas y usted viva como vive todos los días las 24 horas. ¿Me está entendiendo? Es decir, está haciendo todas las tareas y lo único raro que hace es no comer. Me parece bueno como un sacrificio que usted hace para el Señor, pero no le va a significar en fortalecimiento espiritual, sino el hecho de poder estar en una comunión plena con Dios. ¿Me está entendiendo? Vamos a tener dentro de poco ya los días que vamos a pasar aquí en oración, en ayuno, donde usted va a poder disponer de un lugar físico para poder ayunar y poder estar con el Señor. Amén. Entonces dice lo primero, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. La comunión con el Espíritu Santo, la experiencia con el Espíritu Santo trae un fortalecimiento muy grande. Muchos de nosotros tenemos el Espíritu Santo, pero no estamos fortalecidos por el Espíritu Santo. ¿Me está comprendiendo? Y al no tener esta fortaleza espiritual, a la primera situación difícil, nos volvemos atrás. ¿Me está comprendiendo? Por eso la primera enseñanza del apóstol es fortaleceos ¿en dónde? En el Señor y en el poder de su fuerza. Y sigue diciendo, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra... Así se escucha. ¿Contra qué cosa? Las acechanzas del diablo. A ver. ¿El diablo tendrá acechanzas contra todos nosotros? ¿Qué le parece? ¿Tiene o no tiene? ¿Qué son las acechanzas? Son planes, propósitos para destruir tu vida, para robar y para matar. ¿Me está comprendiendo? Ahora yo le pregunto, ¿usted sabía que el diablo tiene acechanzas contra usted? Ahora yo le pregunto de nuevo, si usted me responde positivamente, ¿usted está preparado? ¿Usted sabe qué cosas ya le hizo perder? ¿O qué cosas usted hoy está perdiendo por causa de las acechanzas del diablo? Le voy a hacer otra pregunta. ¿Usted pensó en que Dios nos ha dado una armadura? ¿Sí? Vamos a suponer, acá tenemos bomberos, ¿sí?
y tenemos policía, ¿sí? Si va un policía a hacer un arresto, ¿qué es lo que tiene que llevar? El arma reglamentaria primero, porque las esposas, ¿no? Las esposas no le va a ayudar mucho si no tiene el arma, ¿verdad? Así también nosotros, como soldados de Cristo, si no tenemos la armadura, pues ya estamos mal. Un bombero, si va a apagar un incendio, ¿qué tiene que llevar? Agua, por sobre todas las cosas, ¿verdad? Porque de nada le sirve ese trajecito lindo, que por ahí escuché decir que le queda lindo a todos los bomberos ese traje, ¿no? Pero más allá de lo lindo que quede, muchachos, si no llevan agua no van a hacer nada con la facha, ¿verdad? Entonces, lo mismo pasa a nosotros como hijos de Dios. Estamos en un mundo espiritual que está bajo el maligno. Dios está reinando sobre nosotros, pero sobre todo este sistema está reinando Satanás. Y Dios nos dice, ese diablo tiene acechanzas en contra tuya. Tiene planes, maquinaciones para destruir tu vida, para matar cosas que tenés y para robarte, para hurtar cosas sin que te des cuenta. ¿Está entendiendo? Entonces Dios nos dice, vestíos de toda la armadura de Dios. Usted tiene la armadura puesta. Y si no la tiene, ¿qué le estará pasando en su vida? ¿Cuántas cosas malas habrán pasado? Dios nos dice, vestíos de toda la armadura para que podáis resistir a las acechanzas del diablo. Es entrar en una guerra espiritual. Ya el darte cuenta, el escuchar esta palabra, pone en movimiento a Satanás. ¿Sabes por qué? Porque no quiere que transmitas el Evangelio de Jesús. No quiere que le hables a otros que hay perdón en la sangre de Jesucristo. No quiere que puedas transmitirle a otras personas que por la gracia de Dios podemos entrar al cielo. Gracias a Jesucristo, gracias a su muerte por nosotros en la cruz y por su resurrección podemos tener una nueva vida. El diablo no quiere que hagas eso. Entonces se pone en accionamiento para detener la obra que queremos hacer. ¿Me está entendiendo? Ahora yo le pregunto, ¿usted quiere transmitir el Evangelio? ¿Se acuerda que hablamos de empezar de cero? Pues hoy vamos a empezar. Vamos a liberarnos de todas estas cosas malas. Yo le voy a invitar, yo he hablado muchas veces sobre la armadura. Si usted tiene alguna duda, estamos todos conectados a través de redes sociales y en fin, mande un mensajito, nos pregunta, pregúntele a su líder de taller, pídale información. Hay muchas palabras que podemos bajarle sobre esto, videos incluso de lo que hablamos ya sobre la armadura. Amén. ¿Sí? Así que si usted tiene dudas sobre esto, pregunte. Pero, ¿sabe? Lo más importante que usted tiene que entender es que en épocas de guerra la armadura no se la saca. Cuando estábamos en el servicio militar y cuando fue el conflicto con las Malvinas, con Inglaterra, dormíamos armados, con todo el uniforme de combate, con los cargadores, con balas, con el fusil al lado, con el casco, con todo allí al lado de uno. En ningún momento nos sacábamos esto. ¿Por qué? Porque en cualquier momento podía haber una movilización y todos teníamos que estar listos. ¿Me está entendiendo? Nosotros como hijos de Dios estamos en un tiempo de guerra. De guerra, no contra personas de carne y hueso, sino contra principados, potestades. Usted después lo va a leer más adelante en su casa. ¿Me está entendiendo? Acá en Efesios capítulo 6. Por lo tanto, la armadura tiene que estar puesta siempre. La armadura, lo que consta con la armadura, eso es lo que tiene que haber en usted. Y si eso está en usted, usted va a prevalecer. Amén.